Estamos en comunicación telefónica con el doctor Héctor Zimmermann, que es doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, dirige la Cátedra Libre de Derechos Humanos, Genocidio y Holocausto en la Universidad Nacional del Nordeste, autor de numerosas publicaciones y libros, integra el Centro de Estudios del Holocausto de la Asociación Argentina de Derecho Político, especializado además en temas internacionales, en temas de integración y recién llegado de Europa. Doctor Héctor Zimmermann, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, muchas gracias por la llamada, buen día a la audiencia. ¿Cómo están? ¿Con frío por lo visto? Mucho frío, Aquí está. imaginamos que usted se encuentra en Buenos Aires, ¿no? Así que Sí, imaginamos pero un que... poquito menos, un grado más estamos arriba en la sensación térmica. Bueno, doctor Héctor Zimmermann, un día inusual y un horario inusual para consultarlo con usted, que es prácticamente un amigo y un columnista de Dialogando, ¿no? Pero no podemos dejar de abordar este tema, ¿no? De carácter internacional, lo ocurrido en Francia, otra vez Francia, epicentros de hechos de violencia, la información un tanto confusa. Ni bien sucedió el hecho, informaban como un atentado terrorista. Con el transcurrir de las horas, estos títulos se fueron desvaneciendo y se hablaba de que fue un atentado, no fue un atentado, sino un hecho promovido por el autor del mismo. En la jornada de ayer nuevamente cobra fuerza que se trataría de un atentado de terrorismo internacional, que supuestamente ISIS se habría adjudicado este hecho, inmediatamente después de lo de Turquía, ¿no? El día viernes, también con una información todavía muy confusa que no se sabe qué fue lo que promovió y cómo se originó este intento de golpe de Estado. Bueno, estos dos temas, consultarlo a usted. Bueno, respecto de Francia, ISIS se adjudicó, podríamos decir, tardíamente el atentado, no inmediatamente, pero le sirve de propaganda. Lo que sí llama la atención también es que hay arrestos colaterales de 5 personas. Lo que pareciera ser que no está la figura del lobo solitario, sino que algún tipo de ayuda o colaboración debe haber tenido, ¿no? Pero lo que más preocupa, yo creo, es que pone en jaque el servicio de seguridad holandés en cuanto al tiempo detenido el camión sin que nadie advierta que estaba parado ahí durante 9 horas. Y por lo otro se puede accionar fácilmente y atropellar, digamos, y cobrarse casi un centenar de víctimas. Y Holanda ha manifestado ciertas flaquezas en ese área, ¿no? Pero ya el cuarto, digamos, de relieve que sufre Francia en su conjunto, como país, en distintos lugares, ¿no? La mayor parte en París. Es de atender porque pueden ser personas vinculadas al ISIS que se activan en un momento determinado. Ellos trabajan mucho con células dormidas, y una vez que creen que incluso que pueden hacer el trabajo con suficiencia, lo hacen independientemente de las órdenes que reciban. Y hay un diagnóstico fuerte de que el ISIS no va a desaparecer prontamente. Decían que entre 2 y 3 años, de acuerdo a la represalia que puedan tener con el Estado Islámico los países vinculados a combatir el terrorismo. Ahora, ¿por qué otra vez Francia? A fines del año pasado, en noviembre, en la noche de ese 13 de noviembre, bueno, estas bombas que fueron detonadas, estos explosivos que fueron detonados en este estadio de fútbol donde se estaba realizando un recital de rock y en otros lugares también de la ciudad de París. A inicios del año pasado, en París, el ataque a la revista, en la sede de la revista satírica Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, exactamente. Inmediatamente esto produjo la reacción de Francia bombardeando Siria e Irak y también solicitando a Estados Unidos y Rusia salían a Francia para atacar al Estado Islámico. ¿Por qué otra vez Francia epicentro de estos ataques, si bien se han producido luego atentados en Bruselas, en otros lugares, bueno, recientemente Bangladesh,
Estados Unidos con lo sucedido en Orlando, que también se relaciona de cierta manera esto, una influencia del terrorismo fundamentalista islámico, pero otra vez Francia. ¿Por qué tanto tiene Bueno, como epicentro este país, doctor sí, Zimmerman? yo creo que tanto Francia como Gran Bretaña activamente combaten al ISIS de forma abierta, podríamos decir, y que son países que no están en el foco territorial del conflicto. No es lo mismo lo que sucede con Siria, Irak, Turquía, digamos, que están, Siria e Irak obviamente en el Estado Islámico, y Turquía que también tiene límite fronterizo con estos países. Eso por una parte. Por lo otro, yo creo que solapadamente Estados Unidos presta colaboración no activa. Pero es muy difícil entrar, aunque tenemos este atentado que aparentemente también es una sola persona. Y Gran Bretaña también ha tenido atentados de este tipo. La idea que tienen los que trabajan en el tema del terrorismo respecto de cómo militan, digamos, cómo se radicalizan, es que son personas de padres inmigrantes o abuelos inmigrantes que se nacionalizan en ese país y luego se vuelcan a un fundamentalismo de islamismo radical, nomás que no hay que confundir porque todo el islam no es lo mismo, y son los que mayor cobertura en su interior tienen, digamos, intelectual tienen. Entonces Francia es un país de mucha inmigración. Francia es uno de los países que más ha abierto con Alemania la inmigración en los años 50, 60, 70, y Francia también recibió muchos países de los países descolonizados, es decir, aquellos que estaban bajo dominación francesa, y empiezan a recibir población que luego, Argelia es el quiebre, ¿no? Pero que luego empiezan a trabajar en esos lugares como nacionales, su descendencia. Los problemas de adaptación dicen que es la mayor parte de la causa de este tipo de personas que se vuelcan a una radicalización extrema con el tema de la violencia. Y Francia es un país que sí tiene problemas de integración, es un país que históricamente ha sido fuertemente antisemita, históricamente racista, e incluso no es muy afecta al contacto con la población negra, de origen negro. ¿Tiene que ver también su posición tan bélica y sus continuos ataques a Siria, Irak, a esta posición que tiene también de hostilidad respecto al Medio Oriente? Sí, tiene que ver. Tiene historial, porque un historial, claro, no pertenece a la OTAN, por ejemplo. En este momento lo que le preocupa a la OTAN es que Turquía sea la segunda potencia y que tenga una convulsión interna, por ejemplo, porque eso desequilibra la paridad de fuerzas que intervienen en la OTAN. Pero Francia no está en la OTAN, pero sin embargo tiene una oportunidad. No hay que olvidarse que con anterioridad al tema del ISIS, Francia ha atacado en distintos lugares del norte de África, donde también la mayoría de la población es musulmana. Y esto se ve como una agresión generalizada, digamos, por parte de Francia hacia un sector religioso. Así que sí, tiene bastante antecedente en ese sentido. Es violenta, es agresora y es invasiva, diría yo, ¿no? ¿A qué nos está conduciendo todos estos? Porque ahora la información es inmediata, sucede donde suceda, en cualquier parte del mundo nos estamos enterando en forma inmediata, pero también hay cierta tendencia en la forma en que se transmite la información por parte de las grandes cadenas de noticias, las cadenas internacionales de noticias, donde también está concentrado mucho poder económico. ¿A dónde nos está conduciendo todo este estado de situación en donde Europa también sufre este fenómeno de refugiados, de migrantes, que nosotros ya en otras oportunidades, en Dialogando, hemos hablado de este tema con usted, y en donde la postura que están teniendo la mayoría de los países es de tener una política de impedir o negar el acceso a estas personas, a refugiados y a los migrantes, doctor Zimmerman? Es muy buena la pregunta. Yo creo que la noticia va a donde tiene gente dispuesta a escucharla, a verla o a leerla. El caso de los refugiados es un caso interesante. Prácticamente han desaparecido los diarios.
Sin embargo, la afluencia de refugiados es constante, ¿no? No la magnitud que hubo antes que tome la medida de la Unión Europea, pero siguen existiendo. Cada rato aparece ya una noticia más minuciosa, pero mucho más corta, respecto de una determinada cantidad de refugiados que naufragan en el mar o que no reciben asilo en determinados países. La globalización tiene mucho que ver con eso. A la inversa, en el caso del golpe de Estado en Turquía, lo primero que hacen el intento de golpe es tomar los medios de comunicación, es decir, la radio, la televisión y cortar la prensa impresa. Como no tienen éxito, sucede exactamente al revés. Hasta que no tengan la punta del ovillo, nosotros vamos a tener información con cuentagotas respecto de quiénes pueden ser los posibles atentados y a quién se puede reivindicar este intento de golpe de Estado en Turquía. Hasta que no sepamos qué van a hacer con los 2.700 magistrados que tienen prisioneros y los 2.800 militares que también están en prisión en este momento y algunos otros vinculados a los partidos políticos, no vamos a tener idea hasta que no abra. Incluso creo que el Time decía hoy que el próximo informe oficial que va a salir va a ser el viernes que viene, o sea, una semana después de los atentados. Entonces, esto es normal, digamos, tanto para los medios de comunicación que especulan con lo que es relevante en un momento determinado y con los medios oficiales que quitan todo tipo de acceso a la información. Son dos caras de la moneda, ¿no? Pero que determinan lo mismo, falta de información. Ahora, Turquía es un país con características especiales. Es una república, es un país soberano, pero intercontinental, ¿no? Podemos decir, ubicado con un pie en Asia y con otro pie en Europa. Ocupando parte de la zona de los Balcanes. Y tiene países vecinos como Siria, como Irán, como Irak, como Grecia. ¿Qué fue, si bien la lectura que usted puede tener con este detalle, ¿no? De lo escaso de lo que se está informando a través de los medios de comunicación internacionales, pero ¿qué lectura, qué análisis hace con las pocas horas que han transcurrido y con tanta poca información como para analizar? Usted, que es un especialista en estos temas, nos comentaba el día viernes cuando lo consultamos unos breves minutos que había estado en Estambul. Usted está regresando hace pocas horas que llegó de Europa. ¿Cómo se entiende esto que ha ocurrido? Estuve el año pasado y antes de que empiecen los atentados, y reflejaba muy bien el clima de lo que era Turquía. Primero, ¿no? Una pequeña acotación, perdón por el tiempo. Georgia, Armenia, Irán, Azerbaiyán, Rusia a través del Mar Negro, Bulgaria, Grecia, Chipre, Siria e Irak son la frontera de Turquía. Esto indica múltiples problemas a nivel borderline, digamos, fronterizo, porque cualquiera de estos puede tener una situación conflictiva con Turquía. Entre eso la tiene Rusia en este momento, Azerbaiyán también, Irán también, porque por el tipo de Islam que hay entre Turquía e Irán. Armenia tiene la mancha del genocidio, aproximadamente 1 millón de personas seguras y que puede llegar hasta 1.500.000. Grecia tiene con Turquía el problema de los inmigrantes. Chipre está dividida en un sector griego y otro sector turco. Siria tiene el problema del ISIS y Irak tiene el problema del ISIS. O sea, es imposible pensar un país sin conflicto. Eso a nivel tanto exterior como interior, porque con los refugiados se le vuelca otro problema en contra, independientemente del lugar que donde venga, si es fronterizo de alguno de estos. Lo segundo es que el intento de Erdogan es a nivel interno. Un antecedente clave es el intento de pasar de una república parlamentaria a una república presidencialista. Porque en el presidencialismo el conjunto de atribuciones y en el poder que tiene un presidente sin disputarlo con un primer ministro es mucho mayor en el presidencialismo. Y el otro es que hace poquito tiempo votó una ley donde eliminaba la inmunidad parlamentaria. Esto quiere decir que cualquiera de los parlamentarios puede estar sometido al arresto, independientemente de los acosos que tiene constantemente
con la prensa opositora. El tema es que el Partido Republicano del Pueblo, que es el adversario, digamos, la oposición más fuerte, es un conglomerado de sectores. Representa universitarios, estudiantes, mujeres, que la sociedad turca es muy machista, clérigos, políticos, etcétera. O sea, es un partido que podríamos decir de multiextracción. Y eso también es un problema para Erdogan, porque cuando alguien quiere concentrar el poder tiene que lograr homogeneidad. Y si la posición es heterogénea, se le diversifica la posibilidad de reprimir. No creo que en corto tiempo el Partido Democrático del Pueblo, que es la otra fuerza opositora, pueda trabajar tranquilamente. Hay mucha restricción respecto de Erdogan en lo que hace a la libertad de prensa y la libertad de política. O sea que ese también es una lectura para tener, porque mi hipótesis el viernes era que no hay golpe de Estado sin adeptos políticos. Como has tenido 4 golpes de Estado para que no suba el Islam al poder desde 1960 hasta 1990, es lógico que las Fuerzas Armadas comparten este criterio. Cada vez que quieran tener una república teocrática al estilo Irán, como el Estado es laico, los militares van a hacer todo lo posible para que no llegue una fuerza islámica peligrosa para sus intereses. Erdogan es muy pro-islamista, pero todavía pertenece a una república laica. Entonces ahí está también una punta al oído. Alguna parte del sector militar tiene que haber creído que tanto la política interior como exterior de Erdogan no es la conveniente para estos tiempos. Es la única lectura que puedo tener hasta ahora con la información que he captado. Quiere decir que en la forma que conciben la república o las prácticas democráticas son distintas a nuestra concepción. A la que nosotros conocemos en la democracia liberal, digamos. Exactamente. ¿Cierto? Bueno, es un Estado represor, tiene un porcentaje entre 98 y 96% de musulmanes censados, y sin embargo todo musulmán que llega al poder tiene que ser un musulmán moderado. Si un musulmán radicalizado, las fuerzas militares no le dejan gobernar. Así funciona. Bueno, es para hablarlo mucho más extenso, pero para el cierre, doctor, para el cierre, doctor Zimmerman, esto, ¿cómo repercute lo que está ocurriendo en Europa, en Medio Oriente? ¿Cómo repercute aquí en nuestro país, en esta parte del mundo? ¿Puede llegar a tener algún tipo de repercusión? Salvo las noticias, no crea que tenga mayor repercusión, porque sucede exactamente al revés, digamos. Lo que sucede en nuestro país no tiene prácticamente ningún tipo de repercusión ni en Europa ni en Estados Unidos. Lo cierto es que Estados Unidos está mucho más abroquelado y más cerrado a cualquier influencia exterior. En cambio Europa no. Europa tiene lo que se llaman zonas porosas, donde puede penetrar cualquier tipo de elemento que ponga, o por lo menos que provoque, digamos, al régimen y genere una sensación de intranquilidad e inseguridad. El problema europeo es mucho más complejo de lo que uno lee así someramente en los diarios. Doctor Héctor Zimmerman, un placer haber dialogado con usted y lo estaremos ampliando su regreso aquí a la ciudad de Corrientes durante la semana, si le parece. Con mucho gusto, como siempre. Muchísimas gracias. Por la convocatoria.